Y vamos a compartir en esta mañana algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Amén. Es la continuidad de la predicación del domingo pasado. No sé cuántos pudieron estar, ¿verdad? Pero si alguien no pudo estar, creo que lo puede escuchar por el grupo. No sé si por allá Alexei también ya la subió a YouTube, ¿vale? Pues también ustedes saben que tenemos un canal de la iglesia que se llama El Dios Vivo y Eterno en YouTube. Usted entra al Dios Vivo y Eterno y puede ver ahí todas las predicaciones. Muchas predicaciones también atrás que hemos ido haciendo, ¿verdad? Ahí puede mirar lo que usted desee, ¿verdad? Quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Y verso 8. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y verso 8. ¿Qué dice la palabra en Primera Tesalonicenses 4, 7 y 8? Le damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana, también a los que nos escuchan por las redes. Amén. Dice la palabra de Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Qué tremendo estos versículos, ¿no? Dice la palabra que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos ha llamado el Señor a santificación. Nos ha llamado Dios a santificarnos cada día. Y en el verso 8 nos aclara algo tremendo. Dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Y qué significa la santificación? ¿Verdad? Santificación es un proceso en la vida del creyente, ¿verdad? La santidad es una cosa y la santificación es otra. La santidad, hay un verso en la Escritura que dice: la santidad conviene a tu casa, ¿verdad? Nos conviene en nuestra vida la santidad. ¿Por qué? Porque santidad significa estar apartado para Dios. Pero la palabra apartado para Dios significa bastante, hermano. Hoy en día vivimos en un mundo bastante complicado. Vivimos en una sociedad donde, como lo sabemos, la Escritura nos lo dice, a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Las nuevas generaciones desde hace muchos años ya no saben ni siquiera definir, a menos que conozcan la palabra de Dios, definir entre qué es correcto y qué es incorrecto, independientemente de que tenemos en nuestro cuerpo algo que Dios ha puesto que nos corrige, ¿verdad?, constantemente. Pero la palabra dice que Dios nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. Y este versículo engloba una enseñanza tremenda, porque la santificación es el proceso en la vida del creyente donde Dios nos va mostrando qué es lo que está mal, qué es lo que está bien y qué es lo que necesitamos eliminar de nuestras vidas. Pero en todo esto entra algo muy importante, que es el libre albedrío, la libertad que tiene el ser humano desde que Dios nos diseñó. ¿Cuántos saben que Dios nos ha hecho libres? Y la libertad es de decisión. Tenemos libertad de decidir y cada día tenemos que decidir en nuestra vida. Cada día tenemos que tomar decisiones. Desde que nos levantamos, ¿hay alguien aquí o de los que nos ven por las redes que no tomen decisiones día a día? Todos los días tenemos que tomar decisiones. Aún a la hora de levantarnos de nuestra cama, estamos tomando decisiones. Pero nuestras decisiones, ¿en base a qué las vamos a tomar?
Como hijos de Dios que amamos al Señor, creo que en nuestra vida debe ser una máxima el agradar a Dios. Por eso la palabra dice en Tesalonicenses 7, dice, pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es todo aquello que ensucia, ¿verdad? Cuando decimos esto es inmundo, ¿qué decimos? Es algo sucio, es algo que nadie quiere, es algo que nadie desea tener, ¿verdad? Es algo que inmundicia es suciedad, ¿verdad? Y podríamos decirlo en el español claro, no nos ha llamado Dios a vivir en suciedad, sino a vivir una vida escuchando su voz. Y cuando Dios nos dice que eso no nos sirve, teniendo el valor de poder desechar. El valor, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad convulsa, donde las personas hacen lo malo y piensan que están haciendo lo correcto, donde se aplaude lo mal hecho. Y esto puede querer llegar a nuestra mente y corromper nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, y esto es algo que tenemos que tener bien presente, que Dios nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. Y la santificación es el proceso de Dios en nuestras vidas. Es el proceso donde el Espíritu de Dios nos dice, no mientas porque esto no agrada a Dios, ¿verdad? Pero en ese momento donde sentimos esa voz interior en nuestro corazón, en ese momento donde podemos sentir la voz de Dios diciéndonos, esto no me agrada, ahí entra nuestra voluntad. Ahí entra la voluntad del ser humano de decir, Señor, decido hacer lo que tú me mandas o hago lo que yo quiero o pienso que es correcto. Por eso en el verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque en ese momento, cuando nos pasa esa realidad, no estamos desechando a un amigo que nos da un consejo o a alguien que nos quiere y nos dice, mira, no hagas este movimiento porque te va a ir mal. ¿Me entiendes? En ese momento preciso no estamos desechando a ningún humano, estamos desechando al Dios de los cielos que nos advierte y nos dice, no lo hagas, y nosotros estamos desechando. Y todo aquel que desechó el consejo de Dios, lamentablemente, en su vida, siempre tuvo consecuencias. Hablábamos en la mañana casualmente, ¿verdad? Yo sé que no es casualidad, Dios está en el asunto del pueblo de Israel cuando quiso elegir un rey. Usted se recuerda que el pueblo de Israel tenía como rey a Dios. Dios hablaba a través del sacerdote y el pueblo hacía lo que Dios decía. Pero el pueblo, viendo las naciones de alrededor, ¿qué quiso? Tener un rey. ¿Verdad? Y esto nos da una enseñanza, por eso la Escritura es tan tremenda, la palabra de Dios. El pueblo vio las naciones de alrededor y quiso tener un rey. Y Dios le advirtió y le dijo al pueblo que el rey iba a hacer varias cosas con ellos, iba a enseñorear de ellos, iba a traer sus hijos a la guerra, les iba a exigir impuestos. Ustedes saben que Salomón fue uno de los reyes más tremendos. ¿Sabe cuántos impuestos, cuántas veces subió los impuestos Salomón al pueblo? Para mantener sus caballerías, sus mujeres en sus palacios, esas mujeres con sus sacrificios paganos. Pero ¿quién tomó esa decisión de querer un rey? El hombre. Y a pesar de que Dios le advirtió que le iba a traer problemas, ¿qué hizo el hombre? Queremos un rey. Cuando Samuel se presenta delante de Dios y le expresa esto,
Dios le dice: Samuel, haz como ellos te dicen, porque ellos no te están desechando a ti. Ellos me están desechando, ¿a quién? A Dios. Y este versículo nos ilustra esta gran realidad. Cuando Dios nos trata con nosotros y nos dice repetidamente en nuestras vidas: no sigas haciendo esto, que esto no me agrada, que esto no está bien, que esto te va a traer consecuencias. Y nosotros, por nuestra dureza de corazón, seguimos haciendo lo mismo. Tenemos indudablemente consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha llamado a vivir el proceso de Dios en nuestra vida. Por eso cuando conocemos a Dios, no tenemos el mismo conocimiento ni el mismo trato de Dios que cuando llevamos años en el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces Dios no nos dijo a nosotros? Y nos sigue diciendo a día de hoy: no quiero que hagas esto. Y seguimos nosotros: sí, quiero hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces somos guiados, como mismo pasó al pueblo de Israel con el rey, por las naciones que nos rodean. Y el pueblo de Israel muchas veces fue engañado por querer vivir conforme a las naciones que nos rodean. Nosotros somos el pueblo de Dios, estamos viviendo en esta tierra. ¿Qué dice la Escritura de nuestra ciudadanía? Que no es terrenal, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en este mundo. El Señor no nos manda que nos vayamos del mundo, porque Jesús dijo: no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Y el mal nos acecha diariamente. Pero si tenemos al Señor en nuestro corazón, constantemente el Espíritu de Dios va a querer producir en nosotros este proceso de santificación, donde el Señor nos va diciendo: esto no me agrada, deséchalo. Pero usted sabe de qué depende el crecimiento del creyente. En la medida que nosotros seamos capaces de aceptar la corrección del Espíritu Santo y decir: Señor, tienes razón, y tomamos la decisión de desechar eso, aunque nos duela. Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo cosas que son justas o que son correctas, pero hay que ver si verdaderamente delante de Dios lo son. ¿Dios deseaba que el pueblo de Israel tuviera un rey en ese momento? No lo necesitaban siquiera. Pero cuando usted ve a Saúl, ¿cuántas cosas no hizo Saúl? Mire, de tantas locuras llevó un ejército a la guerra. Y en medio de la guerra hizo ese ejército estar en ayuno. Imagínese usted, dijo: el que coma lo matamos. Se hizo una escultura, mató a los sacerdotes por su celo, por su envidia. ¿Cuántas cosas? No, y de Saúl para adelante, lo que hicieron los reyes, todo lo que hicieron muchos de los reyes de Israel. Tremendo. Pero mire lo que dice la Escritura. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Mantenga ese versículo ahí, segunda de Pedro 2:20. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, si mal no recuerdo, verso 20, dice que el Señor Jesús nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó a su reino, ¿verdad? Quiere decir que espiritualmente, ¿cuántos reinos hay? 2. Y aquí dice segunda de Pedro 2:20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son, ¿qué dice aquí? Vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero.
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos versículos ilustran la realidad de muchos creyentes y la realidad que vivimos muchos nosotros en momentos donde nos separamos de Dios. Porque algunos de nosotros conocimos al Señor y por circunstancias, por el mundo, por cualquier decisión nos apartamos del Señor. Vivimos esta misma realidad. Como el perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Y como la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Por eso dice la Escritura que son vencidos. Y hay un versículo en la Escritura que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, y esto es una realidad en nuestras vidas. Estamos diariamente luchando con nuestra naturaleza, constantemente, cada día en nuestra vida. Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo. Qué bueno que Dios nos ha dado su Espíritu en nuestra vida para recordarnos, para contristarnos, para corregirnos y decirnos: no sigas haciendo eso que no le agrada a Dios. Y que no seamos vencidos de lo malo. Oiga, la batalla es dura en estos días. La batalla es muy dura porque la tendencia del ser humano, usted sabe cuál es. Me hacen lo malo y la tendencia nuestra, ¿cuál es? Hacer lo malo. Me hacen daño, la tendencia del ser humano natural es vengarse, es devolver mal por mal, pero la Escritura nos llama a ser diferente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero si queremos vivir una vida de autoridad, si queremos vivir una vida donde Dios escuche nuestras oraciones, donde el ángel del Señor, como siempre decimos, acampe alrededor de nosotros y nos defienda, pero hay una cualidad para que el ángel de Dios acampe alrededor tuyo y te defienda. ¿Cuál es? Dice: a los que temen a Dios. Y a los que aman a Dios también todas las cosas le ayudan para bien. Pero dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas al pueblo de Israel? Porque Jesús decía que era un pueblo duro de cabeza, duro de cerviz. Por eso le hablaba en parábolas, porque decía: aún teniendo ojos no ven y oídos no oyen. Y esto es una realidad espiritual. Cuando Dios comienza a hablar en nuestras vidas, cuando Dios comienza a hablarnos y comienza a decirnos: no lo hagas más, no lo hagas más, hay un proceso donde Dios sigue tratando con nosotros. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero llega un punto donde el Señor dice: me desechaste, haz lo que quieras. Y cuando hacemos lo que queremos, a la larga después nos damos cuenta y decimos: Señor, ¿por qué no te hice caso? ¿Por qué no te hice caso en este aspecto? ¿Por qué no te hice caso por aquí? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo que me dijiste? Nos hubiéramos ahorrado en nuestra vida mucho sufrimiento. Por eso este versículo de Tesalonicenses nos dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado Dios a santificación. La santificación es el proceso donde Dios empieza a corregirnos y nosotros vamos aceptando ese proceso. Por eso dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la vida del creyente, vamos subiendo la escalera y Dios nos va diciendo, en este paso y proceso de la escalera, tienes que dejar de hacer esto. Si usted lo hace, lo más pronto que tarde, usted crece. Sigue el siguiente escalón. Pero a medida que usted va avanzando en los escalones, su vida va adquiriendo luz. Por eso dice la Biblia, la vida del creyente es como la luz de la aurora. Usted no ha visto el amanecer, sale el sol ahí medio tenue, ¿no? Pero cuando el sol está en mediodía, y ahora mismo es mediodía, son las 12 y algo, el sol está que parte las piedras, ¿no? Están en medio del cielo, hay luz, hay claridad. Cuando vivimos delante del Señor y somos capaces, que yo le digo una cosa, esto duele. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Pero no solamente tomar la cruz, porque mucha gente dice, toma la cruz como diciendo, sigo con este pecado arrastrándolo o sigo haciendo lo malo delante de Dios, sigo cargándolo, pero sigo viniendo a buscar al Señor. La palabra dice, tome su cruz, primero que dice, niéguese a sí mismo. Oiga, negarnos a nosotros mismos cuesta. Cuesta, ¿verdad, no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Yo no sé cuántos de nosotros conoce lo que es su cruz. Yo conozco las mías. Y hay muchas, pero cada uno tiene las suyas. Hay quien su cruz es el carácter. Hay quien su cruz es hacer cosas en la oscuridad donde nadie los ve. Hay quien su cruz es la mentira. Hay quien su cruz es maltrato. Hay quien su cruz es, sabe Dios cuántas cosas podemos arrastrar de nuestra vida pasada. Pero la palabra nos dice, gracias. La palabra nos dice, despojaos. ¿De qué nos dice la Escritura? Del viejo hombre. ¿Cuántos saben que tenemos un viejo hombre que vive en nosotros? Seguimos teniéndolo. Seguimos teniéndolo. Por eso la Biblia nos llama constantemente y nos dice, despojado del viejo hombre y vestido de nuevo. Hay que desechar el viejo hombre cada día. Y la palabra dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted no tiene días que se levanta que a veces usted dice, yo no quiero que nadie me hable hoy. Yo no suelo tener esos días, pero hay días donde a usted le molesta hasta el zumbido de las moscas. Hoy no quiero que nadie me diga. ¿Quién usted cree que le está hablando ahí? Ahí le está hablando el viejo hombre. O usted se levanta por la mañana y el Espíritu Santo le dice, vete a orar. Y empezamos a hacer de todo lo que no tenemos que hacer. Y el viejo hombre está ahí resistiéndose con nosotros. Ahí no vaya a orar. ¿Por qué? Porque él sabe que en la oración está su muerte. Y el viejo hombre está así. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios, cómo el nivel espiritual de nuestra vida baja? Esto es como una balanza, ¿no? Estamos así, ¿no? Deberíamos estar así, espiritual y carnal. Pero cuando empezamos a dejar de orar y buscar de Dios, empieza así. Y empieza el viejo hombre ahí. Empieza a salirnos ahí la vena. Madre mía, algunos tienen la vena atravesada. Pedro tenía una vena peligrosa. Sacaba la espada, cortaba la oreja. Y el Señor le dijo, Pedro, voy a hacer un proceso de santificación en tu vida tan grande que cuando tú seas viejo, tú no vas a ir donde tú quieras. Tú vas a ir donde tú no quieres y te van a llevar. Y ese es el proceso de Dios en nuestra vida.
enseñarnos a que la bendición en nuestras vidas no depende del hombre ni de nuestro carácter, depende de Dios. Y eso es complicado. Eso es complicado entender en estos momentos. Imagínese usted que trabaja en un lugar donde hay dinero y la gente roba. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que ellos. Complicado. Pero nos puede llegar el pensamiento de decirnos, es que es justo si ellos se lo llevan. ¿Usted no ha oído la expresión que dice si ellos lo hacen? Pero para Dios será esto correcto. Y la Biblia dice que nadie que lucha como atleta ni como soldado obtiene la victoria si no lucha legítimamente. ¿Verdad? Y la Biblia dice que debemos despojarnos de todo aquello que nos estorba para agradar a aquel que nos llamó como soldados. Somos soldados del Señor. ¿Usted ha visto algún soldado que va a la guerra como le parece? Ahí se pone un chándal, unas playeras, una gorra, se lleva su hamaca, se pone ahí en medio de la guerra, como él quiere, las bombas cayendo y el soldado ahí. Yo no he visto ninguno. Cuando un soldado va a la guerra tiene que ir como correctamente uniformado. Y el uniforme nuestro, espiritual, que el Señor nos dio, ¿cuál es? La salvación. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Mucha gente, no se pierde la salvación. Entonces no entiendo por qué el apóstol Pablo dice, cuídala con temor y temblor. Si es algo que no se pierde, ¿para qué tienes que cuidarlo? Si usted tiene un Rolex y usted lo deja en la puerta de su casa, o usted tiene una cadena de oro y usted la deja en la puerta de su casa, ¿pasará alguien y no se lo llevará? ¿Qué hace usted? Si usted tiene algo muy preciado en su vida, yo no sé, todos tenemos cosas preciadas. Usted las cuida para que nadie se las quite, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo. Si el apóstol Pablo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, es porque la salvación hay que cuidarla. La espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado del Evangelio. ¿Cuántas cosas nos llama el Señor a tener en nuestra armadura? ¿Estamos realmente vestidos a la manera que Dios quiere que estemos vestidos? O cuando nos mira el enemigo dice, este es uno más. Y eso lo sabemos nosotros, ¿o no? Cada uno conoce su propia vida. Nosotros conocemos nuestra vida. Sabemos cómo estamos andando delante de Dios. ¿Qué justificaciones tenemos los humanos? Todas. Usted no ve a Saúl. El Señor le dijo a Saúl, cuando vayas a Amalek, destruye de Amalek todo. No dejes nada, ni animales, ni nada. Ahora, cuando entró Saúl a la guerra, que entró, dijo, las vacas de Amalek, eso es. Esas vacas como la vaca aquella que tenía Fidel Castro. ¿Cómo se llamaba aquella vaca? Ureblanca, madre mía, Fidel Castro. Los comió la oreja a todos. 20 y pico litros. ¿Cuánto daba Ureblanca? 100 y pico litros una vaca. Es una cosa de loco. Aquello no era una vaca, aquello era un camión. 100 litros, una fábrica de leche. Cuando Saúl entró, es una cosa tremenda. Ay, Señor, que no me van a dejar entrar más allá. Ay. Imagínese usted, Saúl entró allí y vio las vacas de Amalek. Buenísimas, como Ureblanca. Vio los terneros, vio las cabras. Y al momento, al tío se le nubló lo que Dios dijo. Se le nubló lo que Dios dijo. Se le fue de la cabeza. Dijo, el Señor no puede mandarme a mí a matar a estas vacas con lo buenas que están. No puede el Señor mandarme. Esto es un sacrilegio. Esto es algo que no está bien. ¿Y qué hizo Saúl? Con su libre albedrío,
obedeció a Dios a la mitad. Y esto es lo que estamos hablando. Delante de Dios, lo hablamos antes, las medias verdades son mentiras. Delante de Dios, lo tibio, ¿qué dice el Señor de lo tibio? Lo vomitaré de mi boca. A Dios le gusta o frío o caliente. Las mitades para Dios no son válidas. Por eso Dios quiere que estemos 100% con Él. No a medias tintas o como me parece. No, ahí cuando llegó Samuel, el hombre justificándose, porque usted sabe que justificación, el hombre tiene las justificaciones más grandes. Nosotros, si usted nos dejan a nosotros, no nos mata a nadie. Porque usted cree que la ley, cuando el juez dice, sentencia hecha, porque si deja hablar al condenado, eso no lo mata a nadie. Ahí no meten preso a nadie nunca. Porque si nos dejan a nosotros hablar, imagínense. Dios le dijo, no coman del árbol. La mujer cogió, le dio a Adán se la comió, la otra lo engañó, pero cuando vienen a Adán, yo no. La mujer que me diste. Van a la mujer, yo tampoco. La serpiente. Todo el mundo cogió lo que le tocaba. Llegó Samuel a Saúl. Saúl, ¿qué pasó con lo que Dios te dijo? No. Yo hice todo lo que Dios me dijo. Y Samuel que no era tonto, dice, ve acá, tú hiciste todo lo que Dios te dijo. Y ese sonido de vaca y de oveja y de cordero que yo escucho aquí, ¿qué cosa es esta? Dios no te había dicho a ti que lo destruyeras todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, por cuanto no fuiste fiel al mandamiento de Dios, hoy Dios te ha desechado. Y a veces pensamos, y esto lo digo, yo siempre digo, cada vez que yo predico primero para mí. A veces pensamos nosotros como humanos que podemos hacer las cosas cuando Dios nos dice que no las haga y pensamos que no va a tener consecuencias. Pero hubo un rey en el Antiguo Testamento que dijo, Dios estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Si vosotros le dejaren, Él también os dejará. Y esto es una realidad. Bíblicamente es una realidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La mujer de Lot dejó a Dios, se metió, se contaminó. Dios siguió ahí. El enemigo de nuestras almas se rebeló contra el Señor. Lo dejó a Dios, se fue con la tercera parte de los ángeles. Dios siguió ahí dándole... No. La generación de Noé, su pensamiento era de continuo lo malo. ¿Qué hizo Dios? Separación. Lo que es bueno de lo que es malo. Y ese es Dios. Dios saca lo correcto y en los últimos tiempos va a ser igual. ¿Qué dice el Señor? Vendré con mis santos ángeles, las ovejas entrarán en su regazo. ¿Y qué dirá el Señor? Benditos de mi Padre. ¿Y qué le dirá a las cabras? ¿Y cuál es la diferencia entre la cabra y la oveja? Que vivimos en una tierra de muchas cabras. De hecho, la carne cabra aquí es un plato estrella. A mí me encanta. Pero usted ve la cabra no se deja pastorear. Usted no ha visto aquí que dice que a veces pasan aviones por ahí arriba por las cumbres matando a las cabras. Están metidas ahí arriba en las piedras. Saltando las piedras, brincando, comiéndose, todo. Las cabras no respetan a los pastores. Las cabras no respetan ni son pastoreadas, no se dejan pastorear. La oveja es diferente. Por eso el Señor llama a los cristianos como ovejas, no como cabras. Hermanos, no seamos como cabras. Seamos ovejas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo claro y sencillo. Lo podemos experimentar todo. La bendición está en Dios. La protección está en Dios. El cuidado está en Dios.
Al hombre y a la mujer que agrada a Dios, Dios le hace estar en paz aún con sus enemigos. Pero dice la Biblia que si la sal deja de ser salada, ¿qué le pasa a la sal cuando deja de ser salada? La Biblia dice, es echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa hollada por los hombres? Significa ser pisoteado. Ahora, ¿qué significa ser pisoteado? Que la autoridad que usted disfrutaba cuando estaba pegado del Señor, haciendo lo correcto, viviendo en el proceso de santificación, aun cuando nuestras fuerzas son pocas, la tenía. Cuando deje de tener esa autoridad, lo va a pisar todo el mundo. Los que antes le temían, ya no le van a temer más. Le van a pisar. Los que antes se medían para hablarle, le van a gritar. ¿Por qué? Porque dejamos de tener la cobertura. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestros deseos, con nuestra dureza de corazón, pusimos primero la inmundicia que a Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana. Pero no solo en esta mañana, que Dios nos ayude en nuestra vida todos los días a intentar de ir arreglando en nuestra vida cada día más cosas. Señor, yo sé que en esta área estoy fallando, arréglalo. Señor, yo sé que yo necesito arreglar esta área en mi vida porque esto es una debilidad para mí. Arréglalo, hermano. Arreglémoslo, todos tenemos nuestras luchas y nuestras batallas. Y vivimos, le voy a decir una cosa, vivimos en una sociedad donde la gente no le teme a Dios. La gente le da igual, pero a nosotros no nos da igual. ¿Usted sabe por qué a nosotros no nos da igual? Porque cuando venga el Señor, que ya no tarda, o cuando nos vayamos nosotros con el Señor, hay dos cosas. Puede venir el Señor antes y irnos con Él, si estamos preparados, como las vírgenes. Pero podemos irnos nosotros con el Señor también. Porque el día que usted deje de respirar, lo estábamos hablando el otro día, podemos tener libertad mientras respiramos. Respiramos, tenemos libertades, nos vamos aquí, nos vamos allá, tomamos la decisión, hacemos lo que queremos, prendemos la tele y vemos el canal que queremos, hacemos lo que queremos. Hoy en día el pecado está al alcance de todo. Pero hermano, una cosa le digo, el día que dejemos respirar, ya no nos mandamos. Y eso es lo que debe más darnos temor a cada uno de nosotros. El día que dejemos de respirar, ya no nos mandamos. Ya no decidimos a dónde vamos. Ya decide otro por nosotros. O sea que usted y yo tenemos la capacidad y la oportunidad mientras estamos respirando de decir, Señor, decido agradarte. Pero una vez que el Espíritu sale del estuche, ahí ya no se gobierna nadie. Ahí ya el Señor dice, preséntate delante de mí, porque la Biblia dice en Eclesiastés que el Espíritu vuelve a quien lo dio. Se va a presentar delante de Dios, que fue quien lo dio, y de ahí, según sus obras, dice la Escritura, a cada cual le será dado según sus obras. Aunque la obra, la salvación no es por obra, eso está claro, es un regalo, pero cada cual recibirá la recompensa según sus obras. Si decidimos tomar la inmundicia, iremos a inmundicia. Si decidimos vivir en la santificación, iremos a la gloria. Pero esa decisión, mientras estemos aquí, la tomamos nosotros. Por eso debemos decirle, Señor, ayúdanos cada día de nuestra vida a vivir conforme a tu voluntad. Hermano, se lo digo por su bien y yo lo digo por el mío también. Todo lo que no proceda de santificación. Cuando usted sienta esa vocecita en su corazón que le dice, hey, cuidado,
Usted no siente un malestar así a veces cuando usted está haciendo algo que no agrada a Dios, que usted dice, si yo realmente no estoy enfermo, ni tengo fiebre, ni me siento mal, ¿por qué me siento así? Eso es el Espíritu Santo en su corazón que le está diciendo, cuidado. Pero si nosotros tomamos la decisión, como dice Tesalonicenses, de desechar esa vocecita interna, de desechar lo que el Espíritu Santo nos está advirtiendo, el Espíritu Santo, que es todo un caballero, dice, sé cuál es mi lugar. ¿Verdad? Sé cuál es mi lugar y se va a apartar y nos va a dejar que nosotros hagamos, porque Dios nos regaló esa libertad. A algunos le parecerá bien, a otros no, ¿verdad? A lo mejor en algunos casos decimos, Señor, ¿por qué nos diste tantas libertades? ¿No hubiera sido mejor que nos hubieras acortado la soga? Pero Dios es Dios y Dios quiso darnos a nosotros todas las libertades del mundo. Por eso el mundo está como está. Porque de tanta libertad que tiene el ser humano, mire cómo va la sociedad. Y todo lo que se escucha por ahí que el ser humano hace. Por eso es importante en nuestras vidas escuchar y hacer caso a la voz de Dios. Y le dejo para usted y para mí Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 es una de las enseñanzas más claras de lo que sucede a aquellas personas que escuchan la voz de Dios y a las que no la escuchan, o a los que la desechan. Deuteronomio 28, verso 1. Dice el verso 1. Y léaselo cuando usted tenga tiempo en su casa, léaselo todo en todo Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero dice en el 28, en la segunda parte, déjenme ver si lo veo por aquí. Si alguien lo encuentra primero que yo y lo quiere leer, en las consecuencias de la desobediencia. En el 15, pastor. En el 15. Sí. Léelo si quiere, hermano. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sigo? Ya, está ahí. Ya, ¿verdad? ¿Qué pasó en el 28.1? Si escuchamos la voz de Dios y somos obedientes a lo que Dios nos manda, Dios nos va a levantar, nos va a exaltar el Señor sobre todas las naciones. Pero ¿qué dice en el 28.15? Si no oímos la voz de nuestro Dios, ¿qué dice? Vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y yo creo que nosotros, sé que desde aquí nunca digo mi nacionalidad, pero nosotros los cubanos entendemos muy bien estos versículos. Porque realmente nuestro país, nuestro pueblo está pagando hoy la consecuencia de estos versículos. De haber desechado a Dios por muchos años, de haber negado a Dios por muchos años, de haber ignorado la voz de Dios por muchos años, hoy vivimos las consecuencias de aquellos que un día dijimos, esta es tu casa, esta es tu familia, mi casa es tuya, ¿no? Y yo recuerdo eso, porque yo recuerdo
que cuando teníamos que llenar las planillas para ir a los colegios, no sé si tú te acordarás, tenía que haber puesto si usted era religioso o no era religioso. Mi madre no pudo estudiar en la universidad porque visitaba la casa de una familia que iba a la iglesia. Le negaron la entrada a la universidad. Hoy nuestro pueblo, lamentablemente, está pagando las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios en su día. Hace poco tiempo escuché la hija de Billy Graham hablando acerca de la Biblia. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar esta entrevista que le hicieron. Le dijo, las consecuencias que está enfrentando los Estados Unidos hoy es porque sacaron las Biblias de los colegios. De los colegios, de las escuelas. Sacaron las Biblias de las escuelas. Los estudiantes ya no escuchaban la palabra de Dios, ya no escuchaban a Dios, no les interesaba. ¿Y cómo está viviendo la sociedad hoy en día? Deuteronomio 28, simple, si escucha la voz de Dios y Dios nos habla a todos. Yo no sé cuántos de los que están aquí hemos escuchado la voz de Dios. Dios nos habla, Dios nos dice, esto está bien y esto no está bien. Ahora la decisión es de nosotros. Y yo le digo, corrijamos nuestro camino, que Dios nos ayude y tengamos cuidado con nuestras decisiones. El tener a Dios es el bien. Usted no ha escuchado este versículo, yo lo tenía en la matrícula de mi coche. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso si queremos vida abundante en nosotros, si queremos la bendición del Señor, esforcémonos cada día por hacer caso a su Espíritu Santo que nos corrige y nos quiere bendecir. Que Dios les bendiga, es mi deseo en esta mañana. Y que Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas cada día, hermano. En el nombre de Jesús, amén.